Mi nombre es Judas Iscariote. Nací en Keriot, una aldea tranquila en Judea, donde el polvo del desierto se mezcla con el aroma de los olivos. Mi linaje no es de relevancia alguna en la gran narrativa de la historia, pero mi destino se entrelazó con el de un hombre cuyas enseñanzas transformaron el mundo. Desde mi juventud fui atraído por las palabras de Jesús de Nazaret. Sus discursos rebosaban sabiduría y compasión, y sus milagros desafiaban las leyes de la naturaleza. Cada vez que lo escuchaba, sentía como si una llama ardiera en mi interior, impulsándome a seguirlo. Por el oír viene la fe. Bienvenidos a Fe en Historias. Si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. Muchas gracias por suscribirte. Cuando Jesús comenzó a reunir a sus discípulos, no dudé en unirme a él. Fui elegido como uno de los 12, un honor que nunca olvidaré. Durante aquellos años, caminé junto a él por los senderos polvorientos de Galilea, escuchando sus enseñanzas, presenciando sus milagros y compartiendo su amor por la humanidad. Pero mi relación con Jesús era más que la de un simple seguidor. Él me consideraba su amigo, alguien en quien podía confiar en los momentos de duda y tribulación. Juntos, compartimos risas y lágrimas, alegrías y penas, como hermanos unidos por un propósito más grande que nosotros mismos. Sin embargo, incluso en aquellos días de luz, la sombra de la traición acechaba en los rincones más oscuros de mi mente. Me atormentaban las dudas y los temores, preguntándome si Jesús realmente era el Mesías que estábamos esperando o si nuestras esperanzas eran en vano. Fue en los días previos a la Pascua cuando la tentación finalmente se apoderó de mí. Los líderes religiosos buscaban desesperadamente arrestar a Jesús y ofrecieron una recompensa por su captura. El miedo y la incertidumbre se apoderaron de mí y sucumbí a la tentación de la codicia y el egoísmo. Fue así como sellé mi destino con un beso en el jardín de Getsemaní, identificando a Jesús para los guardias romanos que lo arrestaron. El peso de mi traición se abatió sobre mí como una losa, y supe en ese momento que había sellado mi destino con mis propias manos. Después de la traición, el remordimiento me consumió. Devolví las 30 piezas de plata, pero el daño ya estaba hecho. Mi arrepentimiento no fue suficiente para borrar el dolor y la angustia que había causado. Atormentado por la culpa, busqué el perdón que sabía que no merecía. Mi historia termina en la oscuridad de un campo baldío, donde la soga alrededor de mi cuello se convirtió en el símbolo de mi fracaso y mi desesperación. La muerte me recibió con los brazos abiertos, liberándome de mi dolor y sufrimiento, pero dejando atrás un legado manchado por la traición. Mi participación en el ministerio de Jesús fue un viaje de transformación y desafío que abarcó años de experiencias profundas y reveladoras. Desde el momento en que fui seleccionado como uno de los 12 discípulos hasta los días tumultuosos que precedieron a su crucifixión, cada paso que di junto a Jesús dejó una marca indeleble en mi alma y mi conciencia. Recuerdo vívidamente los primeros días, cuando Jesús recorría las aldeas de Galilea proclamando el reino de Dios. Su mensaje era revolucionario, desafiando las normas establecidas y llamando a una transformación radical del corazón humano. A medida que lo escuchaba enseñar, sentía una mezcla de asombro y asombro, preguntándome si realmente estaba presenciando el cumplimiento de las antiguas profecías. Pero no fueron solo las enseñanzas de Jesús las que me impactaron profundamente, sino también sus acciones. Cada milagro que realizaba, desde sanar a los enfermos hasta calmar las tormentas, era un testimonio vivo del poder y la compasión de Dios. Me sentía honrado de ser testigo de tales maravillas y de ser parte de un movimiento que desafiaba las limitaciones de lo posible. Sin embargo, el ministerio de Jesús también estuvo marcado por la oposición y el conflicto. Nos enfrentamos a la hostilidad de las autoridades religiosas que veían en Jesús una amenaza para su autoridad y status quo. Sus intentos de desacreditarlo y silenciarlo solo sirvieron para fortalecer nuestra determinación y nuestra fe en su causa. A medida que el tiempo pasaba, sin embargo, empecé a sentir el peso de las expectativas y las presiones que acompañaban a mi papel como discípulo de Jesús.
Las dudas y los temores se infiltraron en mi mente, socavando mi confianza y oscureciendo mi entendimiento. ¿Era realmente el Mesías que estábamos esperando, o simplemente un hombre con ideas idealistas pero poco prácticas? Fue en medio de estas luchas internas que la tentación finalmente se apoderó de mí. Cuando las autoridades religiosas ofrecieron una recompensa por la captura de Jesús, sucumbí a la codicia y la desesperación, entregándolo por unas pocas monedas de plata. Fue un acto de traición que cambiaría el curso de la historia y sellaría mi destino de una manera que nunca podría haber imaginado. Aún así, incluso en los momentos más oscuros, nunca dejé de admirar a Jesús por su valentía y su compasión. Aunque me había alejado de él, su amor incondicional seguía llamándome, recordándome que incluso los más indignos de perdón pueden encontrar redención en sus brazos amorosos. Mi traición a Jesús es el capítulo más oscuro y doloroso de mi vida, una mancha imborrable en mi conciencia que me persigue día y noche. Aunque había compartido momentos de cercanía y camaradería con él, sucumbí a la tentación y entregué a mi maestro a las autoridades por unas pocas monedas de plata. Recuerdo el frío beso en el jardín de Getsemaní, el momento en que sellé mi destino con una traición. Las lágrimas brotaban de mis ojos mientras los guardias romanos rodeaban a Jesús, llevándoselo esposado hacia su destino final. En ese momento, supe que había cometido un error irreparable, uno que cambiaría el curso de la historia para siempre. Después de mi traición, el remordimiento me consumió. Devolví las 30 piezas de plata a los sacerdotes, pero el daño ya estaba hecho. Mi arrepentimiento no fue suficiente para borrar el dolor y la angustia que había causado. Me sentí como un traidor ante mis propios ojos y ante los ojos del mundo entero. Durante los días que siguieron, me sumí en la desesperación y el auto-odio. Me sentía indigno de la compañía de mis antiguos compañeros, incapaz de enfrentar la realidad de lo que había hecho. La sombra de mi traición se cernía sobre mí como una maldición, oscureciendo incluso los momentos de luz y esperanza. Pero a pesar de mi culpa abrumadora, nunca dejé de pensar en Jesús. Su rostro atormentado y compasivo seguía apareciendo en mis sueños, recordándome el amor incondicional que me había mostrado incluso en mi peor momento. ¿Cómo podía ser digno de tal amor después de lo que había hecho? Te quiero recordar que, si eres creyente, una persona de fe, suscríbete si no lo has hecho, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. Muchas gracias por suscribirte. Fue en medio de mi desesperación que decidí tomar medidas drásticas para expiar mi culpa. Me dirigí al templo y arrojé las 30 piezas de plata al suelo, buscando redimirme de alguna manera por mi traición. Pero incluso mientras lo hacía, sabía en lo más profundo de mi corazón que el perdón que necesitaba no podía ser encontrado en el oro y la plata. Finalmente, el peso de mi culpa se volvió demasiado grande para soportar. Me encontré vagando por los campos baldíos fuera de la ciudad, buscando algún tipo de alivio para mi sufrimiento. Fue allí, en la soledad y la oscuridad, donde tomé la decisión final de mi vida. Até una soga alrededor de mi cuello y me dejé caer hacia la muerte, buscando escapar del tormento de mi propia mente. El dolor y el sufrimiento se desvanecieron en la oscuridad, reemplazados por un silencio eterno del que nunca más despertaría. Mi muerte fue trágica y solitaria, un final adecuado para alguien cuyas acciones habían causado tanto dolor y sufrimiento. Pero incluso en la muerte, sigo buscando el perdón y la redención que me han eludido en vida. Espero que algún día pueda encontrar la paz que tanto anhelaba, incluso si eso significa enfrentar las consecuencias de mis acciones por toda la eternidad. Mi muerte fue un acto final de desesperación, un último intento de escapar del peso abrumador de mi culpa y mi remordimiento. Después de años de angustia y tormento, llegué a la conclusión de que no había redención para mí en este mundo. Así que decidí tomar mi destino en mis propias manos y buscar la paz en la muerte. Fue en un campo baldío, lejos de las miradas curiosas de la ciudad, donde decidí poner fin a mi vida. Até una soga alrededor de mi cuello y me dejé caer hacia la oscuridad, esperando encontrar la paz que tanto anhelaba en el abrazo de la muerte. El silencio envolvió mi mente y mi cuerpo mientras me desvanecía en la oscuridad, dejando atrás un mundo que ya no podía soportar.
Mi muerte fue descubierta poco después por aquellos que pasaban por el campo. Mi cuerpo colgaba inerte de la soga, una imagen sombría de la tragedia que había consumido mi vida. Las noticias de mi muerte se extendieron rápidamente y pronto mi nombre se convirtió en sinónimo de traición y desesperación en los labios de todos. Mis compañeros discípulos quedaron consternados por mi trágico final. Aunque había caído en desgracia ante sus ojos, seguían siendo testigos del hombre que había sido antes de mi traición. Mis acciones pueden haber manchado mi nombre para siempre, pero no pudieron borrar los recuerdos de los momentos de compañerismo y camaradería que compartimos juntos. Mis restos fueron enterrados en una tumba solitaria, lejos de la vista y la memoria de aquellos que habían conocido y amado al hombre que una vez fui. No hubo lágrimas ni lamentos por mi partida, solo el silencio frío y oscuro de la tumba que se cerró sobre mí para siempre. Mi historia ha sido objeto de intensa reflexión y debate en los círculos teológicos a lo largo de los siglos. Mi papel como traidor de Jesús plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del pecado, la redención y el plan divino para la humanidad. A lo largo de la historia, teólogos, filósofos y creyentes han intentado comprender el significado de mis acciones y su impacto en la historia de la salvación. Para algunos, soy visto como un ejemplo de la capacidad humana para el mal y la traición. Mi historia sirve como una advertencia sobre los peligros del egoísmo y la codicia, y mi nombre ha llegado a ser sinónimo de traición en la cultura popular. Mi destino trágico es interpretado como una lección sobre las consecuencias devastadoras del pecado y la importancia de la responsabilidad moral en nuestras acciones. Sin embargo, otros adoptan una visión más compasiva de mi historia. Ven mi traición como el resultado de circunstancias difíciles y decisiones tomadas en un momento de debilidad y confusión. Mi papel en la historia de la salvación, argumentan, fue predestinado como parte del plan divino para la redención de la humanidad, y mi sacrificio trágico contribuyó de alguna manera al cumplimiento de ese plan. Desde una perspectiva teológica, mi traición desencadenó una serie de eventos que llevaron a la muerte y resurrección de Jesús, eventos centrales en la fe cristiana. Algunos creen que mi papel estaba predeterminado como parte del plan de Dios para la salvación, mientras que otros ven mi traición como el resultado del libre albedrío humano y la fragilidad del corazón humano. Mi legado sigue siendo objeto de especulación y debate en la teología cristiana. Algunos creen que mi historia es un recordatorio de la gravedad del pecado y la necesidad de arrepentimiento y perdón, mientras que otros ven en mí la posibilidad de la redención incluso para los más indignos. Mi nombre sigue siendo un recordatorio sombrío de los peligros del pecado y la fragilidad de la condición humana, pero también de la infinita misericordia y gracia de Dios. A través de los siglos, mi historia ha sido contada y reinterpretada en innumerables formas. Aunque mi nombre está asociado principalmente con la traición, también es un recordatorio de la complejidad y la profundidad del amor divino. Mi vida y mi muerte han sido objeto de reflexión y contemplación para generaciones de creyentes, y mi legado sigue siendo relevante en la búsqueda de la verdad y la justicia en el mundo. En última instancia, mi historia es una parte integral del misterio de la fe cristiana. Mi traición y mi muerte son recordatorios de la fragilidad y la complejidad del ser humano, pero también de la capacidad del amor divino para superar incluso los peores pecados. Mi legado es un testimonio eterno de la gracia y la misericordia de Dios, y un recordatorio de que incluso los más perdidos pueden encontrar redención en sus brazos amorosos. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si eres creyente, una persona de fe, comparte este video con alguien más. Recuerda que, por el oír viene la fe. Gracias por suscribirte, deja tu like. Ahora puedes dejar tu comentario.